a este evento. Gracias por la asistencia, muchas gracias. Gracias a los compañeros de los medios que nos acompañan. Gracias a la mesa, gracias al presidium, gracias a todas las figuras que pueden hacer posible esta presentación. Mi nombre es Osvaldo Huerta, soy el presidente de Culturalmente Responsable, es una asociación civil, la cual se encarga de promover, difundir la cultura en México, con una responsabilidad cultural y una responsabilidad social, vinculando empresas, gobierno, artistas, en pro de la difusión de la cultura, pero sobre todo en beneficio de la sociedad. Nosotros tenemos como una premisa que niños, adolescentes que se acerquen a la cultura van a tomar un instrumento, van a tomar un libro, van a tomar un pincel en lugar de un arma. Y estamos completamente de acuerdo y a favor de que las empresas, de que el gobierno, de que las instituciones y los artistas se unan en pro de México para disminuir violencia, para disminuir pobreza y tener una sociedad mexicana más culta, más justa, con una propuesta y sobre todo con un entendimiento diferente de que todos somos mexicanos y todos somos hermanos y seres humanos habitando en esta tierra. Por eso es importante generar la cultura, pero la cultura de la responsabilidad cultural. Ya hay responsabilidad social, ya hay responsabilidad de muchas maneras. Hay responsabilidad laboral, pero es momento que México se hermane a través de la cultura, a través del arte. Y es por eso que impulsamos diferentes campañas, temas, vinculando a estos 4 ejes de la sociedad. Y por lo mismo, nos complace de sobremanera poder contar con el apoyo de la Cámara de Comercio, que nos abre muy amablemente las puertas para este evento tan importante, porque es un parteaguas, de hecho, en esta unidad, tanto empresarial como con la cultura. Y por eso, gracias a la Cámara de Comercio que se anima a apoyar todos los proyectos culturales. Gracias a nuestros amigos de los medios de comunicación, y voy a presentarles en esta ocasión a la mesa que nos acompaña. En primer lugar, quisiera presentar a Isaac Azyen. El ingeniero Isaac Azyen es el director del Diario Judío en México y corresponsal de Radio Sefarad. En el año 2013 recibió la medalla de distinción honorífica de Bulgaria. Esto por su apoyo para difundir el 70 aniversario del rescate de los judíos búlgaros durante el Holocausto. Isaac Azyen ha sido muy importante para estrechar los lazos de amistad entre México e Israel, y participa también en los medios Cristianotas y AJN Noticias por Israel. Gracias, bienvenido Isaac. Voy a presentar y agradecer también al general Tomás Ángeles Doajare, ex subsecretario de la Defensa, y es un impulsor de la cultura y de la exploración de sus orígenes, tanto en México como de la civilización misma. El general es sobrino nieto del héroe revolucionario Felipe Ángeles y ocupó también el distintivo cargo de director del heroico Colegio Militar. Bienvenido, general. Un placer conocerlo. Nos acompaña también, y muchas gracias, Beatriz Pajés, periodista y política, directora de la revista Siempre, una de las revistas más conocidas e influyentes de México. Hija del distinguido periodista José Pajés Yergo, fue electa diputada federal plurinominal a la 15ª legislatura del Congreso en el 2006. Bienvenida, Beatriz, muchas gracias.
nos acompaña también don Manuel Jiménez Guzmán, doctor honoris causa. Muchísimas gracias, licenciado Manuel. Presidente del AICA Internacional. Muchísimas gracias. También nos acompaña Cristina Cruz, exsecretaria de Finanzas de Morena en la Ciudad de México, ex precandidata a la jefatura de gobierno y figura clave en el triunfo del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es una de las personas más importantes para la victoria de la Cuarta Transformación de México. Será delegada en programas integrales para la Ciudad de México, representando al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y tenemos el inmenso honor de que con una gran agenda tan ocupada en temas estratégicos del país nos pueda acompañar en esta ocasión. Damos la bienvenida también a José Mauricio López López, emprendedor y empresario, padre de 5 hijos, iniciado en la masonería en 1979 en la Gran Logia del Valle de México, soberano y gran comendador para la Ciudad de México del antiguo y primitivo rito de Memphis, Mizraim, y muy respetable gran maestre de la Ciudad de México del rito universal independiente. Bienvenido, maestro. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel López Farías, vicepresidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, conductor de En la Noticia, a las 12 del mediodía en cadena nacional por ABC Radio. Colabora en Canal 34, TV Mexiquense, TV UNAM y Canal 22. Columnista del periódico Punto Crítico, Es TV Más, en España. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y cerramos esta extraordinaria mesa con la presencia de Vladimir Galeana, director de noticias de Efecto TV, así como periodista en toda la cadena de Capital Media. Incursionó en la radio a los 5 años en un programa semanal de concurso de canto en la XEHJ, Radio Petatlán. Ha conducido programas radiofónicos como Buenos Días, señor delegado, La Coyuntura en ABC Radio y Proyecto Ciudadano en Radio Chapultepec y Radio Noticias 1440. Bienvenido, Vladimir. Y el culpable de que estemos aquí, en esta ocasión, un aplauso para mi querido Polo Mendivi, autor del secreto. Y para dar la palabra a nuestros invitados, yo quiero decir que esta es una convocatoria gracias al esfuerzo de muchas fuentes, pero sobre todo con un tema tan controversial como pueden ser las creencias, sobre todo creencias religiosas. Sin embargo, es importante mencionar que gracias a libres pensadores, gracias a intelectuales, gracias a los artistas, gracias a las personas que se arriesgan, a las plumas importantes, gracias a esas voces que tienen micrófono, gracias a esos representantes electos y votados, es que un país como México puede avanzar. Y es importante para todos nosotros esa unidad. Y lo que hoy hace Editorial Grijalbo, a través del libro Secreto Biblia, abriendo esa puerta a una unidad de diferentes cultos, de diferentes creencias, de diferentes corrientes ideológicas políticas, es importante. Y yo les puedo decir que a partir de la lectura de Secreto Biblia hay muchas cosas que nos van a quedar muy claras con respecto a la influencia que tiene y han tenido a lo largo de los siglos personas en el gobierno o en los diferentes gobiernos, a través de imperios, a través de órdenes religiosas, a través también de órdenes místicas y órdenes iniciáticas. Es por eso que el trabajo de convocatoria que hoy se da aquí en la Cámara de Comercio es importante, y yo diría, sin temor a equivocarme, que histórica.
Es por eso que nuevamente les voy a pedir un aplauso a nuestra mesa de grandes invitados y un aplauso a Polo Mendívil. Muchísimas gracias. Y le voy a dar la palabra a Beatriz Pajés para que nos pueda hablar un poco sobre esta ideología, libro y sus opiniones con respecto a. Gracias, Beatriz. Muchas gracias, no, gracias a ustedes. Y saludo, por supuesto, en primer lugar a nuestro querido Leopoldo Mendívil, nuestro autor, pero también al papá del autor que anda por allá. Que está allá, claro que sí. Bravo, Polo. Y saludo especialmente con gran cariño y respeto a mis colegas periodistas y a quienes nos acompañan. Cristina, muchísimas gracias, a Manuel, al general, muchísimas gracias, Isaac, a todos, muchas gracias. Bueno, el primer valor que encuentro en Secreto Biblia es que se trata de un libro irreverente, como irreverente es su autor. Y entiendo en este caso por irreverencia la intención de romper paradigmas, cánones establecidos y el de atreverse a cuestionar verdades absolutas. Solamente una mente revolucionada como la de Leopoldo Mendívil, que no acepta fronteras establecidas, pudo escribir un bestseller que está muy lejos de caer en el mero terreno de la ficción y del entretenimiento inocente. El autor utiliza la fantasía como herramienta para colocar al lector ante un descubrimiento científico que no tiene por qué escandalizarnos. La versión original de la Biblia es falsa y la versión actual, la que está en los hogares de millones de seres humanos, empieza diciendo Leopoldo Mendívil, está alterada. Esta primera tesis, la alteración del libro sagrado de judíos y cristianos, no es producto de una imaginación hiperactiva. Es resultado de los descubrimientos hechos por la arqueología bíblica y las investigaciones que ha llevado a cabo uno de los expertos más destacados de Tel Aviv, de nombre Israel Finkelstein. Finkelstein sostiene que el Éxodo no existió y que la historia relatada en los 5 libros que conforman el Pentateuco de los cristianos y la Torá de los judíos no responde a ninguna revelación divina, que son producto de un grupo de notables de la época para reconciliar a los pueblos de Israel y de Judá. Si esto es cierto, si efectivamente Moisés, como argumenta la arqueología, no fue el autor del Pentateuco, Jeremías no redactó el libro de los reyes, David no escribió los salmos y Salomón no dictó el cantar de los cantares, entonces, ¿con qué nos quedamos? Mendívil utiliza este descubrimiento sin duda choqueante para construir toda una narrativa que introduce al lector a la febril búsqueda de uno de los tesoros más sagrados de la humanidad, la verdadera Biblia, el verdadero original de la Biblia. Una búsqueda que lleva implícito otro acicate. Si esta verdad
que se nos ha transmitido por generaciones es falsa, entonces, ¿cuál es la auténtica? ¿Qué dicen los manuscritos originales? ¿Por qué se ocultó a la humanidad su contenido legítimo? Hoy, dice una de las protagonistas de Secreto Biblia, vamos a transmitir en vivo, vía satélite desde Jerusalén, un descubrimiento arqueológico que va a sacudir el mundo. Mendívil utiliza este anzuelo para llevar de la mano al lector por una serie de aventuras, sucesos que rompen la barrera del tiempo y que lo mismo se produce antes de la era cristiana que en la época moderna, donde los personajes están inmersos en una vorágine de pasiones que se entrecruzan entre el éter de la historia para desembocar, por ejemplo, en la necrópolis del Vaticano, donde al Papa Francisco le descubren una leyenda en griego que dice: el libro llamado Apocalipsis no fue escrito por el apóstol Juan, ni siquiera lo escribió un cristiano, lo escribió un impostor. Este tipo de sentencias, producto sí de la imaginación del autor, pero con asidero en la realidad, es lo que hace del libro un documento terriblemente atractivo e interesante. La segunda tesis vertebral de Secreto Biblia tiene que ver con una denuncia que, en mi opinión, es muy importante tener en estos tiempos. Tanto la Biblia como el Corán son libros sagrados con un alto contenido de violencia. Esta sería la primera prueba de que la naturaleza de ambos documentos es más humana que divina. Quienes los redactaron simplemente plasmaron, trasladaron la crueldad diaria, la lucha encarnizada por el poder, en ese entonces, entre egipcios, sirios y persas, a las páginas de la Sagrada Escritura. Las consecuencias de esta violencia divina la vivimos hasta nuestros días en forma de fanatismo, terrorismo y guerras de religión. Esta es sin duda una de las más importantes lecciones que arroja Secreto Biblia. La suma religión, fanatismo y violencia está detrás, por ejemplo, de la versión oficial del ataque a las Torres Gemelas en 2012, del atentado contra la revista francesa Charlie Hebdo en 2015, de la muerte de varios turistas en las Ramblas de Barcelona en 2017, entre muchos otros casos, pero sobre todo de una guerra eterna entre dos pueblos hermanos condenados por la religión a desangrarse. Me refiero obviamente a la guerra, al conflicto israelí-palestino. Mendívil pone en evidencia los males del fanatismo cuando uno de sus personajes exclama: el mundo se divide en dos tipos de personas, los que quieren dogmas y los que quieren explorar la verdad. O como diría el reconocido escritor judío Amos Oz, sobre la tumba de un fanático no crecen flores. En el fanatismo, en el dogmatismo, la verdad no tiene esperanza de vida. A lo largo del libro hay una serie de pasajes que recrean la violencia contenida en las Escrituras. Reproduce, por ejemplo, lo que dice Isaías en el versículo 63. Lo aplasté todo con ira, lo pisoteé con furor, su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón. La lectura de este bestseller me llevó a hacer lo que nunca hago y lo confieso: abrir la Biblia para constatar lo que Polo nos dice en varias partes
de este libro que sin duda para muchos, entiendo, resulta incómodo y hasta ofensivo. En esa búsqueda me encontré con un pasaje que nos remonta al mito y tragedia de Prometeo encadenado, a ese personaje de la griega clásica que sufre el castigo de los dioses por haberse atrevido a pensar y a decidir por sí mismo. El Génesis capítulo 6 versículo 5 dice: viendo Yahvé que la maldad humana cundía en la tierra, se arrepintió de haber hecho al hombre y dijo: voy a exterminar sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y hasta las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Lo que nos está diciendo la Biblia es que para el Padre de la creación, sus criaturas, nosotros, somos una vergüenza. Y esta aseveración nos coloca como individuos, como al Prometeo encadenado, como al Frankenstein de Mary Shelley, en un profundo conflicto existencial y psicológico al ser víctimas de un parricidio. Esto nos lleva a simpatizar con el objetivo del secreto bíblico: buscar la verdad, hallar el original auténtico de las Sagradas Escrituras para conocer el mensaje original, para saber si la Biblia fue, como se asevera el autor o como lo asevera el autor, un documento literario que se alteró para usarlo como un instrumento de poder y para hacer la guerra, o si hay esperanza de que la humanidad sepa que la religión nunca fue concebida para la muerte, y sí para la vida, y sí para la paz. Muchas gracias. Le cedemos el micrófono en este momento a Cristina Cruz para que nos pueda platicar un poco de sus observaciones acerca del libro. Gracias, Cristina. Muchas gracias a todos. Buena tarde, noche. Agradecer enormemente a mi gran amigo Leopoldo, que hace un tiempo nos encontramos caminando con la misma visión: transformar a este país, y creo que estamos en la ruta de hacerlo. Muchas gracias a todos los presentes. Les agradezco mucho a todos los compañeros que también vinieron. Secreto Biblia, las verdades ocultas. La novela Secreto Biblia combina erudición en el tema y en el contexto histórico, con un estilo narrativo ameno y divertido. Leopoldo Mendívil, el autor, logra adentrarse en el mundo antiguo para contarnos una historia de intrigas y crimen. Una novela policíaca a partir de la Biblia. Eso solo pudo lograrlo Leopoldo con tan espléndidos resultados. Plantear y sobre todo demostrar una teoría acerca de la falsedad de los documentos que constituyen la Biblia requiere de un profundo conocimiento y análisis arqueológico, histórico, sociológico, lingüístico, geográfico y de otras ciencias. Temas que Leopoldo domina a fondo, por lo que enfrenta al lector a un recorrido crítico y minucioso de los textos bíblicos. Secreto Biblia no solamente confronta los mitos con la verdad, las leyendas y fantasías, con la realidad o con la mitología, con la historia de las civilizaciones. También cuestiona a una sociedad que ha aceptado con docilidad los dogmas que ha aceptado una religión con el sometimiento impuesto por sus dirigentes. Más allá de la revelación de verdades históricas, Secreto Biblia pone en evidencia la manipulación que el poder ejerce sobre la humanidad, con la religión como instrumento para alcanzar fines que nada tienen que ver con la bondad, con la paz espiritual o con el misticismo pregonado. A pesar de que la Biblia es el libro más vendido y con mayor influencia en todo el mundo, a las instituciones religiosas y a los grupos de poder no les interesa que se conozca a profundidad, que se critique y analice con objetividad. No quieren que los antropólogos e historiadores emitan sus opiniones sobre la autenticidad de los documentos que dieron origen a este libro sagrado.
Pero en cada capítulo de esta novela, la verdad se descubre poco a poco, mientras el autor recorre pasajes bíblicos y sucesos reales de los pueblos antiguos. Su estructura narrativa nos conduce a ser partícipes de la emoción de los personajes. Cada descubrimiento nos asombra y atrapa, junto con los protagonistas. Por momentos, incluso nos sentimos atrapados en la cueva de Isla de Patmos, en Grecia, o compartimos la angustia de una persecución en los túneles subterráneos de Monte Sión. ¿Por qué Secreto Biblia no es un libro de historia? Es una novela que nos ofrece la posibilidad de recrear en esta imaginación épocas y personajes reales, que al mismo tiempo que informan, forman parte de una ficción que sorprende más cuando el autor nos advierte que los hechos corresponden a la realidad. El libro cimenta una verdad a través de investigaciones que constituyen un reto a los dogmas. Pone al descubierto una verdad basada en la ciencia, la historia, la antropología. La verosimilitud del relato y los personajes tiene relación directa con la fidelidad narrativa de la historia. Con el fundamento de abundantes lecturas y el estudio de hechos reales, aquí la creatividad encuentra equilibrio con la historia y eso le da valor a la obra. Las escenas de peligro, los ingredientes de suspenso en la trama, el salto de un capítulo de personajes del pasado a otro capítulo de protagonistas del siglo XXI, yuxtapone épocas distintas, pero con originalidad, suspenso y una sólida reconstrucción histórica, que permite asomarnos al pasado, ser espectadores sorprendidos de la edad antigua a través de personajes como el rey Nabucodonosor de Babilonia, con su poderoso ejército, sus máquinas de guerra y la guerra misma, batallas cuerpo a cuerpo, lanzas de bronce y afiladas puntas de obsidiana, con las que degollaban o mutilaban al enemigo. De los titánicos carros en forma de toro alado de bronce y hierro, y con ojos de donde brota fuego, y catapultas para lanzar gases venenosos hacia estas fortalezas que serán demolidas y sepultadas bajo los escombros durante las guerras de la antigüedad. Leopoldo nos traslada al presente cuando se libran batallas de ametralladoras, fusiles poderosos, armas automáticas, láser, helicópteros, computadoras de alta fidelidad, teléfonos celulares e internet. Diferentes tiempos, armas y herramientas, pero siempre la misma estela, de cadáveres ensangrentados que dejan las guerras de la historia de la humanidad. Secreto de Biblia es al mismo tiempo novela policíaca, libro de historia y texto político que revela las ocultas intenciones y verdaderos intereses de quienes tienen el poder, y así es como su autor nos hace saber que la Biblia es una versión contaminada, creada por los babilónicos, que la revelación de Moisés está escondida en el monte Sión, entre las piedras de fuego, y como durante siglos ha sido perseguido con diferentes fines este secreto. Para algunos puede resultar un atrevimiento el contenido de este libro. ¿Cómo puede decir Leopoldo que el Apocalipsis no fue escrito por el apóstol Juan, sino por otro hombre, el asesino del apóstol Juan? Seguramente para muchos es una osadía el que este libro establezca que la Biblia actual ha sido modificada múltiples veces por los babilónicos, los persas, los griegos y por el emperador Constantino, o que la imagen misma de Cristo ha sido modificada también. Incluso el libro demuestra con hechos de la historia que los persas usaron la Biblia para acabar con el imperio romano. Al citar a historiadores y antropólogos de la narración dota de certeza afirmaciones tales como que los relatos sobre la creación del mundo, el Génesis, provienen de diversos orígenes, pues la historia del fruto prohibido y las serpientes se encuentran igual en historias asirias, babilónicas,
hebreas, edómitas, hindúes, vikingas y más, en donde a veces la serpiente es cortada en pedazos. Muestra los mitos que dieron origen al hombre de barro y la costilla donde se formó la mujer. La historia del diablo como representación del mal es un monstruo marino en la cultura fenicia y griega, pero también es un ser horrible que vive en las montañas de Mesopotamia y Persia, o un dragón azul de 3 cabezas en la India. Es así como Leopoldo cuestiona en su novela la existencia de los ángeles y los arcángeles, lo mismo que de Adán y Eva y Satanás. Es interesante saber cómo el relato sobre el diluvio que aparece en la Biblia fue tomado del poema de Gilgamesh, y es así como nos lleva a través de las aventuras con el investigador Max León a descubrir poco a poco la falsedad del Edén, del ángel exterminador, del diluvio, de un éxodo que nunca sucedió y de muchas otras verdades ocultas. Todas estas sorpresas, sitios recónditos e inexplorados del pasado se combinan con una narración del presente que nos lleva entre conspiraciones, asaltos terroristas, mujeres bellas, personas que parecen clonadas y operaciones secretas, a una interpretación de la realidad actual, del por qué desde hace siglos los poderosos han necesitado la Biblia y el Corán como fuentes de guerra santa, para enemistar países o crear terrorismo. No permiten que se descubran las verdades de la historia ni que se eliminen los versículos de odio de la Biblia para continuar con la guerra en el mundo. Se hace un retrato fiel de la crueldad y la sed de poder, de la misma manera que se muestra la imagen de Nabucodonosor, se muestra la imagen de Donald Trump y su afán imperialista, sus negocios de guerra, conspiraciones para satisfacer su ambición de dominio, para imponerse y continuar sometiendo a los pueblos del mundo a los intereses de una nación poderosa que ha usado la religión para esclavizar y reprimir. Leopoldo comparte en este libro su imaginación y crea a partir de su conocimiento esta historia. Ha sido para mí un gusto leerlo y estar aquí atendiendo la invitación de tan entrañable amigo. Solamente me resta decirles que es un excelente libro de ficción que nos lleva a reflexionar sobre el poder y la religión. Les recomiendo mucho que los lean y sobre todo pedirle a Leopoldo que nos siga contando secretos. Le vamos a pedir a don Manuel Jiménez Guzmán que nos pueda dirigir unas palabras. Bueno, muchas gracias. Será extremadamente breve porque quiero como antecedente señalar que en el Congreso Nacional del Nuevo Liberalismo Mexicano, integrado por masones de todos los ritos, socialistas, miembros de todos los partidos y religiones, en el último congreso lo concluimos presentando no solo esta obra, sino el pensamiento de avanzada y de profundidad de mi amigo, y lo digo con claridad, de mi hermano Leopoldo Mendívil. Y en especial me anima la presencia de un hombre que conozco hace más de medio siglo y que me ha apoyado en todo lo que en tarea política, académica y masónica he realizado en todas las altas jerarquías de la orden masónica internacional y en la Ciudad de México, nuestra amada capital
República, como diputado por 18 años, presidente del PRI, fundador de la Asamblea y presidente de la primera Asamblea Legislativa, a su padre y también a mi hermano, el gran señor don Leopoldo Mendívil. Y después de las palabras que escuchamos, ahorita en este momento hay poco que decir, porque Leopoldo me ha hecho el honor de favorecerme con nuestras opiniones en diversas reuniones de la Orden Masónica, y participaré en la Biblioteca Vasconcelos durante el mes de septiembre en el análisis que, desde nuestro punto de vista, con respeto a todas las creencias, por si algo tiene la masonería es el respeto a la diversidad política, a la diversidad étnica, a la diversidad religiosa, a la diversidad sexual, a la diversidad filosófica. Es un mundo nuevo, es un país nuevo, es en la época, me decía un joven de la entrada, licenciado, usted sigue siendo milenio. Y que no, yo ya casi soy del siglo, de 2 siglos, del siglo pasado y del presente. Y mi nieto será generación Z, Beatriz. Y tú lo conoces. Y bueno, pues no voy a comentar en este momento mis reflexiones, con todo respeto, cualquier creencia, de los que creen y de los que no creemos, y lo guardaré para el momento oportuno, Leopoldo, si me permites. Y solamente que mis palabras vayan dirigidas a decirte, Leopoldo, que te has convertido en un agente de no solo un gran talento, una gran capacidad de investigación, de seriedad, sino es un libro, como decía Beatriz, irreverente. Y ya diría, porque he escuchado algunos comentarios por ahí que he venido combatiendo en las redes, que no conocen a profundidad ni han leído tu libro, y que evidentemente es un libro que nos lleva a reflexionar sobre la importancia, como bien se decía aquí, de el poder, la religión y la violencia. Por eso es un libro actual, es un libro de presente, es un libro de futuro, y es un libro que yo me sumo a la recomendación de que se lea, se difunda, y de que señalemos finalmente que la diferencia entre el dogma y la ciencia es muy amplia. El dogma no admite la duda, son verdades irrefutables. Y la ciencia, los que creemos en ella, vive de la duda, de lo que investiga. Si no, no habría evolución. Por eso nuestra organización es antidogmática, es científica, es durante 4000 años un proceso importante que ya te comentaré, y solamente quiero decirte que recibas, como decimos entre los libres pensadores, recibe un triple abrazo fraternal. Le vamos a pedir, en una corriente diferente de pensamiento, a Isaac Atzien, que nos pueda decir qué es lo que opina acerca del libro Secreto Bíblico. Bueno,
Alguien me dijo que en este mundo lo primero que hay que hacer siempre es estar agradeciendo. Un gran amigo me lo dijo, y yo lo primero que quiero hacer es agradecerles a todos ustedes estar por acá, agradecerle a Leopoldo la invitación, agradecerle el poder ser parte de esta mesa donde por momentos uno se siente chiquito ante estas personalidades, y por otro lado de repente uno se siente importante, porque cuando uno está con gente importante, así se siente uno. ¿Sí? Todos quisiéramos estar jugando un partido de fútbol con Cristiano Ronaldo, con Messi, o estar aquí, yo estoy en este lugar, o estar, como tocaría en este libro, con el Papa y con el gran Rabino Lau, por ejemplo, de Israel, sentado al mismo lado que ellos, sentirse, ¿sí? Tengo que agradecer a Leopoldo y a Editorial Grijalvo en gran parte el habernos permitido, en esta época en donde todo se convierte en nuestra lectura, se convierte en ser los mensajes de WhatsApp y los mails, el permitirnos tomar un libro de más de 300 páginas y meternos en él, en meternos en más de 4.000 años de historia, de 5.000 años de historia, pero al mismo tiempo refiriéndolas al tiempo presente, al hablar del día de hoy, hablar y estarnos mezclando en los dos y hacernos ser parte, porque el libro, no quiero hablar de los pasajes y de qué trata todo el tiempo el libro, porque eso todo el mundo estamos, pero el meterte te hace sentir parte de esa historia, el decir, ching, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué no lo dijo? Y esa es una parte importante de este libro, el irnos metiendo en estos pasajes y como por ahí dijeron, el meternos de repente a la época bíblica, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo estar en el conflicto árabe-israelí, al mismo tiempo estar oyendo de helicópteros, bombas, láser y quién sabe qué otras armas por ahí. Se los dejamos a que todo el mundo lo vaya averiguando en este secreto, ¿no? Por ahí también debo agradecer a Leopoldo, que por ahí me dijo en un momento dado que hasta hay algún personaje basado en algunos de nosotros por ahí y de cada uno. Entonces, se los dejo a que lo averigüemos cada uno y en quién está cada uno. Debo de agradecerle también, en este sentido, el hacernos pensar. ¿Por qué? Porque el libro, más que tratarse de creencias, más de tratarse de qué es verdad y qué no es verdad, porque cada uno es libre de pensar y de creer en lo que quiera y como quiera. Dentro del judaísmo, por ejemplo, hay algo que es muy típico y muy especial, que es cuestionarse por qué se hizo algo en la Torah, en la Biblia, en el Tanaj, lo que es la parte de la Biblia judía. Se cuestiona uno por qué se dijo, y si lo dijo esto, y qué quería decir esto, y por qué lo dijo, y qué si esto, y es como un cuestionamiento continuo. Alguien me decía, ¿por qué los judíos normalmente de repente descubren, o de repente todo? Hay una frase en Israel que cuando a algún israelí le dicen, ¿por qué hiciste esto? La palabra en hebreo se dice lama, y el israelí contesta, lámalo, ¿por qué no? Hay que estarnos cuestionando, ¿por qué no hacer las cosas? Leopoldo hizo eso, dejó de cuestionar, de decir, ¿por qué? Y dijo, ¿y por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer una investigación más a fondo de lo que podría ser, de lo que pudo haberse dicho? Nos hace, y es el otro agradecimiento, no nada más reflexionar y pensar y cuestionarnos, nos hace dudar de muchas cosas que nos han dado por sentado, y no hablo nada más de la religión. De repente el otro día cuestionando de dónde sale el matrimonio, ¿sí? ¿Y por qué el matrimonio tiene que ser así? ¿Por qué no tendría que ser de otra manera? ¿O por qué tendría que haber matrimonio? De repente a alguien se le ocurrió y dijo que hasta la muerte nos separe, y se convirtió en algo para todos y para muchas religiones. Ahora dijeron, hay que tener una sola esposa. Digo, yo entiendo hoy por qué solo hay que tener una sola esposa. Les juro que no podría con 2 o 3, sería imposible. O sea, no, por eso, o sea, pero hay cosas que se han dado como por sentadas, y el libro nos va metiendo en forma de una novela a cuestionarnos esas cosas. No es solo en cuestión religiosa, no solo en cuestión de lo que está escrito. Con Leopoldo además se ha especializado en buscar los secretos. El secreto R, el secreto no sé qué, el otro secreto, secretos del pasado de México, secretos de la política, y de repente un día se acercó y me dijo, pues ya cambié, ahora te voy a sacar un libro del secreto de la Biblia. Y además me enseñó un personaje de ese, y dije, este está igualito a ti, lo sabes, un personaje egipcio por ahí igualito a él. Le dije, ya sabemos de dónde él seguramente estuvo ahí en esa época, en algunas de sus vidas pasadas, investigando todo esto. Esta es una historia de lo que no aparece en la Biblia. Aparece en la Biblia, pero no aparece. Es como si alguna vez algunos de ustedes vieron el túnel del tiempo. A los que somos un poco más viejos nos tocó el programa El túnel del tiempo.
Hoy lo ven en los Avengers que viajan las leyendas que viajan por el tiempo, y todos nos hemos cuestionado decir, ¿cómo hubiera sido estar ahí, verlo, moverlo? Porque todos nos hemos preguntado seguramente en qué época quisieran. Si yo les preguntara aquí en qué época quisieran estar, algunos me dirán en la época de los romanos, otros en la época de los reyes y los príncipes y los palacios, otros a lo mejor con los dinosaurios, ¿sí? Algunos ahí viendo a Jesús y viendo qué hacía. Digo, seguramente todos nos hemos cuestionado, y esto es lo que hace el libro de Leopoldo, nos lleva ahí, nos hace ser parte de los personajes. Déjenme decirles que empecé a leer el libro y sí le reclamé a Leopoldo. Leopoldo primero me dijo, tú cuestióname y te quiero en la mesa para que me critiques el libro. Muy bien, lo primero que le puedo criticar es que la primera parte del libro, o las primeras hojas, son frases y frases y frases y frases célebres religiosas del gran personaje, hablando de la Biblia y todo. Caray, yo le dije, quítalas porque nos quisiéramos entrar ya en la historia. La historia te promete, y cuando te empiezas a meter a la historia, les prometo, no se puede dejar de leer el libro, y es más, no se puede dejar de sentir uno que está ahí dentro. Como decía, no importa las creencias, no importa si lo quieren leer como novela, es una novela, y entonces como novela nadie tiene que preguntarse, ¿será cierto o no? Es como si alguien les quiera leer la novela de Batman y decir, ¿existió Batman? Digo, no nos tenemos que cuestionar, hay que disfrutarlo, ¿sí? ¿Mandé? Yo creo que sí, es uno de mis personajes. Déjame decirte que de chiquita mi hija quería el Superman negro, y nos hizo buscar por todas las tiendas un Superman negro que era Batman. DC Comics, Marvel nos lo acabarán actualmente, pero era parte de, nos hace meternos en eso, en ser esos personajes. Y como les decía, agradecerle el que nos haya vuelto en una época tan complicada de la lectura, volver a tener ganas de agarrar un libro, de leerlo, de sentirlo, se los recomiendo, es una sensación, y de ir, es de esos libros en los que uno quiere dejar el capítulo, decir, bueno, ya acabé, son las 3 de la mañana, mañana sigo, menos un capitulito más. ¿Qué le habrá pasado a este personaje? ¿Qué no le habrá pasado? No se lo cuestionen nada más, no es nada más un libro para cuestionarse, es un libro para disfrutar, para leer, para aprender y para enseñarnos, como les dije, a dejar de creer en todo lo que nos han dicho. Alguien alguna vez me dijo, no hemos llegado a la luna. Bueno, todos queremos que... A ver, ¿alguien de aquí duda que hayamos llegado a la luna? Bueno, nadie. Y alguien me dijo, por allá, a uno que otro dice. Y alguien me dijo, fue la versión hollywoodesca de Estados Unidos, ¿sí? Simplemente para competir contra los rusos que ya habían mandado su cápsula. El único chiste es que nos creemos. Hoy creemos todo. Nos creemos hasta si fue foul o no fue foul. Y nos creemos lo que un comentarista nos dice, no era penal. Y seguimos. A lo mejor sí era, a lo mejor no había el VAR. Pero dejemos de creernos todo, incluyendo la parte religiosa, la parte no religiosa, nuestros sentidos. Cuestionemos, investiguemos y creamos lo que nosotros queremos creer. Y creo que eso es lo que Leopoldo nos deja en este libro, aparte, claro, de meternos en lo que es la Biblia, la historia, el pasado, y muy claro, el presente y lo que puede suceder hoy, porque las guerras religiosas y el conflicto religioso es de los más graves que han existido. Tenemos lugares como Siria, Medio Oriente, Europa y otros lugares donde la lucha no es política, la lucha es religiosa, y no hay nada peor que por unos libros religiosos que en partes tendrían que ser de fe, de paz, como dijo Beatriz, de amistad, de unidad, tengamos que estar matando gente en nombre, curiosamente, de Dios. Y eso es algo que no se debe permitir, y creo que es algo que tenemos que aprender y cambiar en este mundo. Gracias, Leopoldo. Gracias a ustedes. Gracias, Ricardo. Y efectivamente el punto periodístico es muy importante, por eso le vamos a dar la palabra a Vladimir Galeano. No lo necesito. Bueno, primero muchas gracias a Leopoldo Mendívil por la distinción. Y yo quiero decir que la primera noticia que yo tuve de la existencia de este escritor fue en una ocasión que su padre me platicó que tenía un hijo que escribía y que le gustaba mucho la ciencia ficción. Me dijo, a ver si un día platicas con él y me le das un consejo.
Yo dije, ¿qué consejo le puedo dar a un hombre que ve máquinas del tiempo, interespaciales? Porque yo pensaba que eso era la ciencia ficción. Dije, pues, ¿qué le digo a un muchacho así? Conocí a Leopoldo y dije, pues, no está loco, es inteligente. La diferencia es que a veces no entendemos que los inteligentes los tachamos de locos. Pero qué bonita locura que después de tantos años, de tan pocos años, tengamos a un escritor que ha desentrañado misterios que nunca nos preocupamos por desentrañar. Pero lo mejor de todo es que después de tantas pláticas sigue teniendo una revolución en el cerebro y ya tiene otros proyectos y ya tiene otras cosas y ya quiere escribir más. Nunca había yo visto un fenómeno literario como ocurre con Leopoldo Mendívil, debo reconocer. Primero, tiene 4 libros, de los cuales 2 son bestsellers. Ni Gabo, en sus mejores momentos, vendió tantos libros como ha vendido Leopoldo Mendívil. Y eso, pues, a mí como mexicano, como su amigo, me da mucho orgullo, porque es increíble que alguien de pronto diga, voy a ponerme a escribir un libro, y se saca 4 y 2 venden más de 100,000 ejemplares. Y además con temas tan difíciles, que son difíciles de investigar, difíciles de desentrañar, difíciles de entender. Y quiero decir que con toda la honestidad que pueda decirlo un periodista, yo escribo todos los días. Mi compadre escribe todos los días, don Leopoldo Mendívil Mayor, Leopoldo Mendívil Echevarría. Nosotros como periodistas escribimos todos los días. Yo debo de haber escrito, alguna vez hacíamos cuentas con don Leopoldo Mendívil, me decía, pues yo he escrito como 40,000 cuartillas en mi carrera. Pues yo debo de llevar unas 25,000, 27,000 por ahí, cuartillas con todas las colaboraciones que hacemos todos los días. Pero nunca hemos sido capaces de escribir un libro. Y me imagino que no debe ser fácil. Por mucho que uno tenga el seso muy bien estructurado, pues sentarse a escribir un libro no es fácil. Nosotros somos muy facilitos en sentarnos porque pues la diferencia entre un hombre como Leopoldo es que ellos escriben para la posteridad y nosotros escribimos para el día siguiente. Quizá pueda hacer el mismo ejercicio mental, el mismo ejercicio que hacemos unos con otros, y nos sentamos a la máquina y tecleamos igual. Creo que todavía sigues tecleando con 2 dedos, ¿no? Como lo hacemos todos. Bueno, Leopoldo Mendívil viejo y yo lo hacemos con 2 dedos porque aprendíamos. Así era como lo hicimos. Pero, caray, lo único que yo puedo decir es que me siento orgulloso de ser amigo de Leopoldo, porque es un fenómeno de este país. Insisto, nuevamente, no es fácil escribir un libro. No es fácil tener una imaginación tan clara como la que él tiene, pero tampoco es fácil hacer una labor de investigación. A ver, desmitificó a la Revolución Mexicana con Secreto 1910, y luego la formación del actual sistema político de este país con Secreto 1929, y luego, bueno, yo creo que, no sé si todavía haya una bula donde lo vayan a exorcizar o algo a desconocer en la iglesia, por el Secreto Vaticano, porque desnudó completamente a la Iglesia Católica. Y ahora nos regala un Secreto Biblia, donde primero un proceso de investigación y conocimiento de lo que es este documento y con cuántos documentos más se fue conformando para hacer un cuerpo que las religiones han querido imponernos, para que quizá ideológicamente vayamos caminando hacia ellos y seguir manteniendo esta pléyade de hombres que se dedican a traer un vestidito blanco y en ocasiones negro, y que son los que determinan hacia dónde tienen que caminar los pueblos, porque su moral es la que pretenden imponer. Pero los periodistas somos medio descarnados, y en estas cosas, pues qué bueno que encontramos a alguien que desmitifica este tipo de procesos de comunicación
y de raigambre entre el género humano, porque lo que hace Leopoldo Mendívil es romper esos paradigmas para convertirlos en lo que son verdaderamente intereses de ciertos grupos de poder, que son los que implementan este tipo de instrumentos comunicativos para la dominancia de algunos géneros de la humanidad. Yo insisto, sí, he escrito un chorro, nunca he sido capaz de escribir un libro, y eso solamente lo hacen los sobredotados, como es el caso de Leopoldo Mendívil. Yo me felicito de ser tu amigo, y de veras me felicito de aquella plática que tuve con tu papá, cuando yo imaginaba los viajes interestelares por la ciencia ficción de Leopoldo Mendívil Jr. Y hoy por hoy es un orgullo para mí como periodista señalar que no hay alguien en este país que tenga 2 bestsellers en 4 libros. Ni Gabriel García Márquez lo logró. Este hombre sí. Gracias. La visión de un artífice de la historia y ejemplo vivo de la misma es importante. General Tomás Ángeles de Oaxaca. Muchas gracias, buenas noches. Mucho agradezco a Leopoldo la deferencia que me concede de estar aquí ante ustedes, con ustedes, y carambas, más vale valor que conocimientos ante este elenco que comparte el presidium conmigo. No bien termino de hacer propios los conocimientos de secreto vaticano con el que me distinguió también Leopoldo, presentándolo que en el Palacio de Minería fui exageradamente aborazado con el tiempo, y tal parece que el autor del libro fui yo y no Leopoldo. Muy poco tiempo le dejé a quien debía lucirse, a Leopoldo, pero aprendí la lección, Leopoldo. Decía, no bien termino de hacer propios los conocimientos de secreto vaticano cuando Leopoldo nos suelta otra andanada de conocimientos, ahora sobre la Biblia. La Biblia sin duda el libro más leído en el planeta, y en los últimos años también sin duda el más discutido por los fieles que creen en su contenido y los investigadores que razonan sobre su veracidad, y los numerosos lectores entre sí, los demás. Secreto Biblia muy bien lo podemos considerar como una continuación de Secreto Vaticano, que como aquí se dijo, Secreto Vaticano desnuda al Vaticano, un ente importantísimo de nuestra religión católica. Se ha revelado Leopoldo como el desenterrador de los secretos nacionales, y en los 2 últimos libros de los secretos religiosos e internacionales también, por lo tanto, con su típico estilo filoso que tiene Leopoldo, y haciendo alarde de su agudeza e inteligencia, el autor nos seduce, nos captura, armoniza los descubrimientos de arqueólogos de diferentes épocas y nacionalidades, con su notable y muy loable trabajo de investigación, trabajo de días, noches, meses, muchos meses, Leopoldo, dirigidos en este caso a un fin determinado, secreto el que tenemos. No se sabe realmente quién escribió la Biblia. Para algunos arqueólogos israelitas, Moisés escribió los 5 libros. Para otros arqueólogos, también de la misma nacionalidad y en su territorio, encontraron